Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. No siempre te das cuenta del momento en que te vuelves invisible. No sucede con fuegos artificiales ni con un portazo final, simplemente sucede lentamente, pieza a pieza, como si alguien te quitara partes de la identidad hasta que no queda nada más que silencio donde antes estaba tu voz. Esa fue mi infancia en pocas palabras. Y sé que no soy la única que la ha vivido, aquellos que no fuimos el niño de oro, que no brillamos lo suficiente, a quienes nos dijeron de mil maneras que nuestro lugar estaba en la sombra. Mi madre tenía una forma de querer a mi hermana Rachel como si hubiera nacido en la realeza. Cada logro, cada hito, cada pequeño recital escolar, se consideraba una fiesta nacional si Rachel era la protagonista. Se regalaba ropa nueva solo porque cambiaban las estaciones. Se regalaba una bici nueva cada verano, aunque la anterior apenas tuviera polvo. Yo recibía ropa usada que aún olía a champú y resentimiento de Rachel. Solo recibía elogios cuando hacían quedar bien a mi madre, e incluso entonces solían ser una comparación. Bueno, al menos Emma no la ha fastidiado tanto. No siempre era evidente. A veces era simplemente la forma en que mi madre me miraba, como si yo fuera la obligación, la sobra, la molestia que tenía que gestionar. Tenía una frase que le encantaba, un mantra venenoso que solía decir cuando me atrevía a preguntar por qué Rachel siempre salía ganando. La recuerdo de pie en la cocina, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, diciéndolo como si fuera la ley del Evangelio: Rachel se merece más. Deberías estar feliz simplemente por ser incluida. Tenía 12 años la primera vez que lo dijo. Nunca lo olvidé. Sabes, la gente dice que los niños son resilientes. Creo que son mentiras. Los niños no se recuperan, solo aprenden a sobrellevar mejor el dolor. Aprendí a desaparecer sin hacer ruido, a sobrevivir en un segundo plano. Me quedé callada no porque quisiera paz, sino porque sabía que mi voz no importaba en esa casa. Mi silencio no fue una elección, fue autodefensa. Rachel absorbía la atención como una esponja. Era guapa, sí, pero más que eso, era ruidosa. Ruidosa en su alegría, ruidosa en sus quejas, ruidosa en sus necesidades. Y de alguna manera, eso siempre se traducía en valor para mi madre. Cuanto más ruidosa era Rachel, más importante se volvía. Mientras tanto, yo era quien lavaba los platos, ayudaba con las tareas, paseaba al perro y me sentaba tranquilamente en el asiento trasero mientras mi madre se deshacía en elogios sobre el último logro de Rachel, que normalmente no implicaba nada más que respirar con estilo. Pero había una persona que veía a través de todo ese ruido. Los abuelos. No era una mujer de muchas palabras, pero cuando me miraba, de verdad, había algo en sus ojos que me decía que entendía. Nunca interfería, nunca contradecía abiertamente a mi madre, pero cuando estábamos solos, me hacía sentir que no era un personaje secundario en mi propia vida. Cuando me daba libros, no era solo para mantenerme ocupada, era como si dijera: tu mente importa. Cuando me enseñó a cocinar su pastel favorito, no solo me enseñó la receta, sino que me transmitió algo sagrado, algo íntimo que nunca compartió con Rachel. Un día, cuando tenía unos 15 años, dijo algo que se me quedó grabado. La estaba ayudando a doblar la ropa en su pequeña cocina, esa que siempre olía a canela y madera vieja. Se giró hacia mí, me dio una toalla y dijo: los ruidosos llaman la atención. Los callados se llevan todo lo demás, si tienen paciencia. En ese momento no entendí bien a qué se refería. Pensé que quizá era solo una enigmática sabiduría de ancianos, como decirte que comas zanahorias para no quedarte ciego. Pero nunca lo olvidé. Y ahora, años después, entiendo exactamente lo que quería decir. Porque el ruido puede engañar a la gente, pero el silencio, la paciencia, la observación, ahí reside el verdadero poder. Mi madre nunca se dio cuenta de lo mucho que le prestaba atención. Nunca se dio cuenta de lo mucho que recordaba. Y Rachel, bueno, estaba demasiado ocupada siendo admirada como para notar algo bajo la superficie. Siempre estaban actuando, siempre en el centro del escenario. ¿Y yo? Solo esperaba mi momento. Lo curioso de ser una ocurrencia tardía es que te da tiempo para verlo todo con claridad. Y créeme, lo vi todo. Cada grieta en su pequeño y perfecto acto. Cada pensamiento desagradable detrás de cada dulce sonrisa. Cada traición envuelta en seda y perfume. Lo vi todo. Y algún día, lo usaría. Hacía casi 3 años que no volvía a esa casa, y sin embargo, en cuanto crucé el umbral, me dio un puñetazo en el estómago. El olor era el mismo. Ambientador barato mezclado con ese aroma subyacente a algo rancio y encubierto, como a podredumbre escondida tras rosas. Los muebles no se habían movido ni un centímetro, como si el tiempo hubiera pasado para todos menos para este lugar.
Mi madre estaba en el pasillo con su habitual expresión de dolor forzado, de esas que usaba como un abrigo que nunca le quedaba bien. Una sola mirada a ella, y supe exactamente cómo iba a ir ese día. Rachel había llegado antes, por supuesto. Siempre lo hacía, lo suficientemente temprano para reclamar la atención antes de que nadie más tuviera la oportunidad. Entró en la sala como si estuviera presentando una gala benéfica, con las mejillas recién sonrojadas y la voz llena de actuación, ya hablando de logística y de cómo manejaremos la herencia. No sí, sino cómo. Como si todo ya estuviera dividido en su mente. Como si la vida de la abuela Rose no hubiera sido más que una lista de bienes esperando ser redistribuidos. Ni siquiera había llorado aún. Ni una lágrima. Pero ya había empezado a señalar que luciría mejor si pintaba las paredes de un color más claro. Me quedé allí parada, con el abrigo puesto, observándola reorganizar las reliquias como si estuviera renovando una casa. Mi madre, con los brazos cruzados y la mirada penetrante, asentía con aprobación, como si Rachel estuviera haciendo algo noble al decidir quién heredaría qué. Cuando Rachel mencionó que probablemente debería llevarme las joyas primero para que no se pierdan en la confusión, mi madre sonrió y dijo: «Esa es una buena idea, cariño. Tu abuela habría querido que las tuvieras». No dije ni una palabra. Ni siquiera me inmuté. Pero algo en mi mirada debió de cambiar, porque Rachel hizo una pausa a media frase y me dirigió esa mirada, la que uno pone cuando se da cuenta de que el callado está pensando algo que no puede interpretar. ¿Has notado cómo la gente habla de justicia como si fuera un principio universal, pero solo les importa cuando les beneficia? Rachel se pasó la vida asumiendo que le debían cosas: espacio, atención, amor, dinero, reconocimiento. Y nunca tuvo que luchar por ello, nunca tuvo que ganárselo, porque mi madre se aseguró de que le dieran todo antes de que yo tuviera la oportunidad de pedírselo. La cuestión es que, cuando alguien crece recibiendo todo en grande, empieza a creer que se lo merece por defecto. Y en eso se había convertido este funeral para Rachel, una ceremonia de confirmación de que el mundo seguía girando en torno a ella. Y en ese momento, me di cuenta de algo horrible pero cierto. Mi madre nunca nos había querido por igual, ni de cerca. Y no era solo favoritismo, era algo más frío, algo calculado. Hacía tiempo que había decidido que Rachel era su legado, y yo el resto. El respaldo. La persona que existía solo para hacer brillar a Rachel. Eso es lo que pasa con las familias como la nuestra: la gente no siempre te desecha sin más. A veces simplemente se aseguran de que sigas siendo lo suficientemente pequeño para no ocupar demasiado espacio. Alrededor de la segunda hora, Rachel volvió a mencionar la casa. «Bueno, ya sé que técnicamente se lo dejó al abogado», dijo, sirviéndose una segunda copa de vino, «pero vamos, seamos sinceras. Tiene sentido que me mude aquí. O sea, prácticamente crecí aquí. Emma apenas estaba por aquí al final». Mi madre asintió como un juez dictando sentencia. «Es la opción práctica», añadió, casi con demasiada naturalidad, como si mi silencio fuera un acuerdo. Y ese fue el momento en que lo supe. No solo esperaban que me quedara callado, contaban con ello. Toda mi vida, mi silencio les había sido conveniente. Simplificaba las cosas. Mantenía la atención donde la querían. Pero lo que no entendían era que el silencio no es debilidad. Es un arma, si sabes cuándo usarla. Y yo llevaba años afilando el mío. Me recosté en la silla y los miré a ambos, removiendo el té lentamente mientras hablaban de colocar los muebles y renovar el garaje. No los interrumpí. Ni siquiera parpadeé. Pero en mi bolsillo, mis dedos rozaron algo frío y afilado. Una pequeña llave de metal, desgastada, discreta, pero cargada de significado. Había estado guardada en una bolsa de terciopelo, escondida en un cajón que creía haber olvidado. Lo último que me dio la abuela Rose antes de morir. Ninguna nota, ningún discurso, solo una suave presión en la palma de mi mano y una mirada que lo decía todo. Saqué la llave, solo un instante, la giré entre mis dedos y la guardé en el bolsillo de mi abrigo sin decir palabra. Nadie se dio cuenta. Ni Rachel, ni mi madre. Estaban demasiado ocupadas celebrando su victoria imaginaria. Pero sonreí, solo un poquito, lo justo. Porque lo que no sabían, lo que nunca consideraron, era que tal vez la abuela no había visto las cosas del mismo modo que ellos. Y tal vez, solo tal vez, el silencioso ya había ganado. El día antes de la lectura del testamento parecía más una fiesta de precelebración que un triste reconocimiento del fin de la vida de alguien, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi madre y mi hermana procesaban el duelo, o mejor dicho, cómo no lo hacían. La casa estaba llena de familiares que apenas reconocía, gente que me estrechaba la mano como si fuéramos viejos amigos, pero que miraban más allá de mí al hablar, atraídos por la risa alegre de Rachel que resonaba en la cocina. Iba de habitación en habitación como si ya fuera la dueña,
luciendo las perlas de la abuela alrededor del cuello como una joya de la coronación, como si envolverse en los recuerdos de la difunta consolidara su derecho a todo lo demás. A dondequiera que miraba, había indicios de que mi madre había orquestado cuidadosamente esta pequeña reunión para recordarles a todos, especialmente a mí, quien era el heredero legítimo a sus ojos. Los muebles habían sido ligeramente reorganizados, lo justo para que la habitación pareciera menos la de la abuela y más la futura sala de estar de Rachel. Las copas de champán tintineaban. El olor a queso caro y aperitivos preparados llenaba el aire. Y en el centro de todo, Rachel disfrutaba de la atención como si fuera su derecho divino. Me quedé un buen rato cerca de la puerta, simplemente observándolos. Viendo a mi madre sonreír radiante cada vez que alguien elogiaba la casa, como si la hubiera construido ella misma ladrillo a ladrillo en lugar de heredarla de la misma mujer a la que apenas visitó al final. Y, por supuesto, nunca perdía la oportunidad de recordarle a la sala en voz alta: Rachel prácticamente vivió aquí estos últimos meses. Lo cual era una mentira descarada, pero las mentiras suenan mejor en grupo, ¿no? Rachel estaba mostrando el lugar a la gente, hablando de qué haremos con el jardín y cómo pienso pintar esta habitación de verde salvia, algo moderno, pero a la vez cálido. Nadie lo cuestionó, ni por un segundo. Asintieron, sonriendo educadamente, como si la lectura del testamento ya hubiera tenido lugar y yo ya hubiera sido borrada de la ecuación. No solo era irritante, era surrealista. ¿Y lo peor? Creo que de verdad creían que estaban siendo amables al ignorarme. Pensaban que ahorrarme la ilusión de la esperanza era una retorcida misericordia. Y entonces llegó la guinda del pastel, el momento en que mi madre levantó su copa para brindar con desgana, esperando apenas a que se callara antes de hablar con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer amable, pero en realidad quería cortarte con una sonrisa. Es justo que Emma no espere mucho, dijo, como si me estuviera haciendo un cumplido. No le importaba a la abuela como a Rachel. Esa frase me quemó más que una bofetada, pero no me inmuté. No la miré. No miré a nadie. En cambio, me quedé mirando la foto sobre la chimenea, la de la abuela Rose, tomada hacía 3 veranos. Estaba sentada en el porche con su sombrero favorito, los ojos entrecerrados por una sonrisa sincera, sosteniendo un vaso de té dulce en una mano y apoyando la otra en la mía. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue el día después de otra de las desapariciones repentinas de Rachel, esas que hacía parecer emergencias pero que siempre coincidían con conciertos, escapadas de fin de semana o nuevos amantes que, por su distracción, no mencionaba hasta después. Recordé llevar a la abuela a sus citas, cada larga tarde sentada en salas de espera, doblando su ropa, preparándole comidas insípidas cuando perdía el apetito, frotándole los pies después de que la quimioterapia le dejara dolorido el cuerpo. Recordé todas las noches que me quedé allí mientras vomitaba por los tratamientos, mientras lloraba no de dolor, sino por la mirada vacía en los ojos de su hija cuando la visitaba por obligación. Recordé cada compra, cada recogida de recetas, cada maldita noche que me senté a su lado mientras mi madre y mi hermana hablaban de lo fuerte que era la abuela desde la comodidad de sus salas. Pero no dije nada en voz alta. No hacía falta. Porque esa clase de verdad no necesita ser gritada, solo necesita ser recordada. Y lo sería. Pronto. La sala bullía de conversaciones superficiales, pero mis oídos estaban atentos al sonido de la puerta principal al abrirse. El abogado había llegado, un poco antes, lo justo para que la gente se revolviera en sus asientos y mirara nerviosamente hacia el pasillo. Su presencia era un recordatorio de que la fiesta de fantasía pronto podría convertirse en realidad, e incluso Rachel se detuvo a media frase al verlo cruzar el arco con su traje planchado y su postura rígida. Llevaba un maletín en una mano y un sobre blanco en la otra. Sus ojos recorrieron la habitación un instante y luego se posaron directamente en mí. No en Rachel, ni en mi madre, sino en mí. Caminó directo hacia mí sin dudarlo. El parloteo a sus espaldas se redujo a un murmullo bajo. Se detuvo a un paso de donde yo estaba y habló con una voz lo suficientemente firme como para romper la tensión. Me dijo que te diera esto solo a ti, dijo, extendiendo el sobre. A solas. Antes de empezar. Y así, toda la habitación quedó en silencio. Mis dedos temblaron ligeramente al sostener el sobre por primera vez, aunque me aseguré de que nadie lo notara. El papel parecía más grueso de lo que parecía, pesado de una forma que no tenía nada que ver con el peso, sino con lo que contenía. Salí sigilosamente de la habitación sin decir palabra, mientras las miradas de mi madre y Rachel me seguían como buitres sobre algo que aún no habían decidido que estaba muerto. Oí a mi madre susurrar algo a mis espaldas, probablemente asumiendo que la carta era solo una ocurrencia sentimental de último momento, una breve palmadita en la cabeza de una mujer moribunda a su nieta menor. Pero incluso entonces, incluso antes de leer una sola palabra, ya lo sabía.
Me senté en el viejo cuarto de costura, el que la abuela Rose había convertido en su espacio privado años después, lleno de luz tenue y montones de colchas a medio terminar. La habitación olía a aceite de lavanda y cedro, y aún podía oír su voz en el silencio, tarareando viejas canciones en voz baja mientras sus manos trabajaban en la tela como si estuvieran cosiendo la paz misma. Me senté en la silla junto a la ventana, desdoblé el sobre y saqué la carta con manos lentas y deliberadas. La sostuve frente a mí un momento, simplemente mirando su letra, pulcra e inquebrantable, como si ni siquiera la muerte se hubiera atrevido a quebrantar su claridad. Emma, empezó, no sé si esto te consolará o te dará más preguntas, pero necesito que escuches la verdad de mí mientras aún hay tiempo. Mereces saber lo que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Desde la primera frase, supe que no se trataba de una simple despedida, ni de una dulce bendición envuelta en frases poéticas. Era algo completamente distinto. Confesión, reivindicación y ajuste de cuentas envueltos en tinta y silencio. A medida que leía, las palabras se me hundían más en el pecho, abriendo viejas heridas y llenándolas de luz. La abuela no solo hablaba de amor, sino de culpa, de arrepentimiento, de cómo vio a mi madre manipular las cosas a su imagen y semejanza durante años y cómo se había mantenido al margen demasiado tiempo, temerosa de romper el pequeño hilo que unía a la familia. Vi a tu madre convertirse en alguien que ya no reconocía, escribió. Era cruel, Emma. No era ruidosa ni violenta, pero sí silenciosa en su crueldad, calculadora y manipuladora. Usaba la bondad como un arma. Le enseñó a Rachel a hacer lo mismo, y las vi a ambas convertir a esta familia en una representación donde siempre te consideraban un personaje secundario. Seguí leyendo, sin apenas pestañear, cada palabra despejando años de confusión que ni siquiera sabía que aún cargaba. Habló de mi infancia, de los momentos en que me vio intentando ayudar, intentando conectar, intentando ser importante en una casa donde apenas me reconocían. Recordó las noches que me quedé con ella, los recados, las risas en la cocina, las veces que aparecí cuando nadie más lo hizo, no por elogios ni por reconocimiento, sino porque el amor, para mí, no era una transacción. Quiero que sepas algo muy claro, escribió, y juro que casi podía oír su voz diciéndolo. Fuiste más hija mía que tu madre. Fuiste la única que me vio como persona, no como una cuenta bancaria ni un símbolo de estatus. Diste sin pedir. Te quedaste sin compromiso. Ese tipo de amor es raro, Emma. Y merece ser visto. No me di cuenta de que había empezado a llorar hasta que sentí una gota caer en el borde del papel. No fue un sollozo, ni un desmayo, solo un torrente silencioso de algo viejo que finalmente se desprendía. Entonces llegó el último párrafo, y con él, la parte que lo cambió todo. Cambié el testamento hace 6 meses, escribió. No se lo dije a nadie, ni siquiera al abogado, hasta hace poco. Todo, la casa, los ahorros, el terreno, el fideicomiso, te pertenece. No por venganza, sino por justicia. Que lo llamen injusto si quieren. Que griten. Pero en el fondo, sabrán que es lo correcto. Leí ese párrafo 3 veces, no porque lo dudara, sino porque una parte de mí necesitaba sentirlo arraigado. Después de años de ser la excluida, la descartada, la que intentaron reducir a nada, esto no era solo una herencia, era un reconocimiento. Era la prueba de que mi existencia no había sido invisible para la única persona que, al final, importaba. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre y me puse de pie. Mi rostro no traslucía nada al volver a la sala. Mi madre estaba sirviendo más vino, y Rachel volvía a reír, con esa risa forzada y quebradiza que siempre me hacía pensar en un cristal a punto de romperse. El abogado había dejado su maletín, carraspeando con esa profesionalidad e incomodidad que suelen tener los abogados cuando saben que se avecina una tormenta. Les indicó a todos que se sentaran. Tomé asiento despacio y con calma, colocando la carta en mi regazo como un escudo silencioso. Mi madre me miró con la misma expresión que había tenido toda mi vida, una seguridad petulante disfrazada de confianza maternal. Rachel sonrió con suficiencia, jugueteando con las perlas como si ya fueran suyas por derecho divino. Y entonces empezó el abogado. Las primeras palabras fueron como una cerilla encendida en una habitación seca. El rostro de mi madre empezó a cambiar. Rachel dejó de sonreír. Y me quedé sentado, completamente en calma, tal como mi abuela sabía que estaría. El silencio que siguió a las palabras iniciales del abogado fue un silencio que no parecía natural, parecía tallado, deliberado, pesado como una nube de tormenta a punto de estallar. Casi se podía sentir la respiración colectiva en la sala congelarse y retorcerse, convirtiéndose en algo más frío, más denso, mientras cada persona se inclinaba instintivamente hacia adelante, preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de caer. No me moví. No me estremecí.
Simplemente permanecí allí sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, el sobre de la abuela aún bajo mis dedos como un arma silenciosa. La voz del abogado era seca y mesurada, leyendo las páginas como si lo hubiera hecho 1000 veces, pero esta vez se percibía un tono cortante, como si incluso él estuviera sorprendido por lo que estaba a punto de decir. Empezó con un preámbulo, la jerga legal sobre la herencia, la fecha de la última revisión, el hecho de que los cambios se habían confirmado y presenciado 6 meses antes. Miré a mi madre y la vi parpadear más rápido de lo habitual, con la sonrisa congelada y vacilante. Rachel, en cambio, seguía con aire de suficiencia, aferrándose a la ilusión de que era solo una formalidad, de que todo le caería en las manos como siempre. Y entonces empezó. Para mi nieta Rachel, leyó el abogado en voz alta, sin apartar la vista de la página. Te dejo el anillo de rubí decorativo del joyero de mi madre. Que te recuerde que la belleza sin profundidad se desvanece rápidamente. Eso fue todo. Sin fideicomiso, sin propiedades, ni un céntimo de las cuentas bancarias. Solo un anillo. Solo una frase. Solo una pequeña verdad incisiva disfrazada de sentimiento. Oí a alguien toser torpemente al otro lado de la habitación, y por primera vez ese día, la sonrisa de Rachel se desvaneció de su rostro como una máscara que pierde su pegamento. Se rió, corta, a la defensiva. ¿Eso es todo? Eso es todo, dijo, volviéndose hacia mi madre con los ojos abiertos, que ya no denotaban tanta confianza. Mi madre tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes por la presión. Tiene que ser un error, añadió Rachel rápidamente, con la voz más alta, el tono subiendo como el pánico al subir por una escalera. Quería incluir más. Debió de haberlo hecho, no me dejaría un anillo sin más. Pero el abogado no se detuvo. Pasó la página y continuó leyendo como si no hubiera oído el arrebato. A mi nieta Emma, dijo con calma, le dejo todos mis bienes, incluyendo la casa, las cuentas de ahorros, las tierras de cultivo y todas mis posesiones personales. Esta decisión se tomó con plena claridad de intención. Emma, eres el corazón de esta familia, aunque otros no lo hayan visto. No reaccioné, al menos no abiertamente. No me regodeé. Ni siquiera miré a mi madre ni a mi hermana. Simplemente me quedé en silencio mientras las palabras finalmente conseguían lo que las mías nunca pudieron, las obligaban a escuchar. El resto de la habitación estaba en un silencio sepulcral, salvo por la inhalación profunda de Rachel y el sonido de las uñas de mi madre golpeando su copa de vino como si fuera a romperla por despecho. Cuando el abogado terminó de leer, hubo 10 segundos de silencio ininterrumpido. Y entonces mi madre explotó. «Esto es indignante», espetó, levantándose de la silla tan rápido que el vaso se volcó y rodó de la mesa. «Esto no está bien. La manipularon. Emma debió de haberla afectado, llenándole la cabeza de mentiras mientras estaba enferma. Mi madre no fue ella misma al final. Esta no es su voz, esta no es su voluntad. Todos saben que esto no es lo que ella quería». Su voz se quebró a mitad de la frase, pero no de tristeza, sino de furia. La clase de rabia que solo surge al perder algo que estabas tan segura de poseer. Miró a su alrededor como si esperara que alguien la apoyara, pero solo vio miradas desviadas y expresiones incómodas. Nadie quería involucrarse, ya no. Me levanté despacio, con determinación, y la miré a los ojos sin dudarlo. Mi voz era tranquila, casi suave, pero más cortante que la suya. «Resulta que la abuela no estaba de acuerdo contigo», dije, y en cuanto esas palabras salieron de mi boca, algo cambió en la habitación, como si el suelo se hubiera inclinado y ya nadie supiera dónde poner los pies. El rostro de mi madre palideció, y el color desapareció tan rápido que parecía que alguien le había quitado un tapón. Rachel se puso de pie, murmurando algo en voz baja, y luego salió furiosa de la habitación como una rabieta envuelta en tacones altos. Sus pasos resonaron por el pasillo, y luego volvió a reinar el silencio, denso y definitivo. Esperé un momento, luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un segundo sobre, este más delgado, con los bordes envejecidos, con el nombre de mi madre escrito con la inconfundible letra de la abuela. Me acerqué a la mesa y lo puse delante de ella, dejándolo allí como un arma cargada que nadie quería tocar. «También te dejó una carta», dije con voz firme y la mirada fija en ella. «Quizás quieres leerla a solas». No se movió. Simplemente lo miró como si fuera a morderla, como si fuera el último hilo que unía la historia que se había contado a sí misma toda su vida y que ya estaba empezando a desmoronarse. El aire en la habitación se había quedado completamente quieto, como si las paredes contuvieran la respiración, esperando a ver qué pasaba. Mi madre simplemente se quedó allí sentada, mirando el sobre como si fuera una serpiente enroscada sobre la mesa, lista para atacar. No lo cogió. No dijo nada.
Su boca se torció ligeramente, como si quisiera discutir de nuevo, inventar alguna historia, alguna excusa, alguna acusación, pero no le salieron las palabras. Quizás por primera vez en su vida se dio cuenta de que ya no había nada que pudiera decir que importara. Ni a mí. Ni a nadie. No esperé a que la abriera. No necesitaba ver su expresión ni oír la patética negación que intentaría ofrecer al leer la verdad en las palabras de la abuela. Había pasado la mayor parte de mi vida viéndola reescribir la realidad para su comodidad, viéndola manipular los hechos y los sentimientos para convertirlos en algo más halagador, algo que la protegía de la responsabilidad. Pero esta carta, esto era algo que no podría rehacer. Era tinta sobre papel, dura e inamovible, escrita por la única persona que había visto a través de su actuación. Era un espejo del que no podía apartarse. Me giré sin decir palabra, salí de la sala y me dirigí a la puerta principal. Mis pasos resonaron por el pasillo, un sonido nítido y definitivo, como la puntuación al final de una frase que me había llevado años escribir. No miré atrás. No me detuve. Ni siquiera me inmuté cuando oí un cristal romperse a mis espaldas, probablemente Rachel lanzando algo en un último ataque de desesperación. Que rompiera los muebles. Que gritara en el silencio. Nada de eso importaba ya. Salí al aire frío, respirando profundamente, como si no hubiera respirado profundamente en años. El cielo estaba cargado de nubes, de esas que prometen lluvia pero nunca la cumplen. Caminé hacia mi coche, con los talones crujiendo contra la grava. Cada paso me alejaba más del peso que esa casa siempre había soportado. La casa podía seguir pareciendo igual por fuera, aún pintada con esos mismos colores apagados, aún rodeada de los mismos parterres marchitos que mi madre nunca se molestó en mantener, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Y no tenía ganas de quedarme allí más tiempo del necesario. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y, por un momento, me quedé allí sentada, con las manos apoyadas en el volante, mirando por el parabrisas el viejo porche donde mi abuela solía sentarse a ver pasar el mundo. Ese porche había visto tantos veranos, tantas conversaciones tranquilas, tantas verdades no dichas. Y ahora vería algo nuevo, algo honesto. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué una última nota doblada, una breve que había escrito la noche anterior, cuando por fin decidí cómo terminaría todo esto. Había pensado qué decir, cómo decirlo, y finalmente me decidí por la verdad más sencilla que podía ofrecer. Volví a subir los escalones del porche, deslicé la nota bajo el borde del frutero de la cocina, en un lugar obvio, donde la verían en cuanto me fuera, y me fui para siempre. La nota decía: esta casa ya no es tuya. Y el pasado tampoco. Simple. Affogato. Suficiente. Mientras me alejaba, los árboles se difuminaban ante mi ventana, altos y esqueléticos, con sus ramas crujiendo al viento como viejos secretos frágiles que finalmente se liberan. No sabía a dónde iría. No tenía un gran plan, una visión perfecta de cómo sería mi vida ahora que este capítulo estaba cerrado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía perdido, me sentía liberado. Pensé en la carta que mi abuela le había dejado a mi madre, la que jamás esperó, la que me heriría más profundamente que cualquier documento legal. Ya la había leído una vez, cuando mi abuela me la dio, escondida detrás del testamento, bien doblada con un pequeño trozo de cinta roja. No tenía intención de leerla, pero la curiosidad me venció, y ahora que lo pienso, me alegro de que así fuera. Porque me dio una claridad que no sabía que necesitaba. Empezó sin cumplidos, sin calidez. Solo la cruda verdad. Para mi hija, empezó. Espero que esto te llegue en un momento en que tu orgullo no hable más fuerte que tu conciencia. Naciste inteligente, pero elegiste la crueldad. Te dieron amor, pero lo cambiaste por poder. Pudiste haber formado una familia, pero construiste un escenario. El siguiente párrafo fue peor. Te convertiste en una mujercita bocona, siempre tan desesperada por ser admirada que olvidaste cómo ser decente. No criaste hijas, criaste reflejos. Raquel es fruto de tu vanidad, no de tu guía. Y si te enojas al leer esto, es porque sabes que es verdad. Recuerdo haber cerrado los ojos al leer esa parte por primera vez, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Mi abuela no lo había escrito por rencor. Lo escribió porque nadie más se atrevía a decirlo. Y quizás sabía que sería demasiado tarde para cambiar nada, pero al menos lo dijo. La carta terminaba con una frase que todavía llevo conmigo y que resonó más fuerte en mi mente que cualquier otra cosa. La mayor tragedia no es que no hayas sabido amarme, sino que nunca aprendiste a amar a nadie más que a ti mismo. Esa era la verdad. Ese fue el legado que dejó, no solo propiedades y dinero, sino honestidad, por fin dicha. Conduje kilómetros en silencio, la carretera se extendía como un borrón y cuenta nueva, sin la presión de la expectativa,
El resentimiento ni la culpa. No sabía si me sentía mejor. Ni siquiera sabía si realmente había ganado. Pero quizá la justicia no se trata de sentirse bien. Quizá solo se trata de ser visto, por fin. Ella siempre decía que Rachel merecía más. Y quizá así fuera. Pero ¿adivina qué? Yo también lo hice. Y esta vez, lo conseguí.